La puerta de la sala del juzgado se cerró a mi espalda. Miré el certificado de divorcio en mi mano y no sentí tristeza, solo alivio. 3 años de matrimonio, 3 años de sumisión, terminados de una forma tan limpia que hasta a mí me dio un escalofrío. Pero exactamente 20 minutos después, cuando aún no había salido del recinto de los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid, una voz me detuvo en seco. Tú, quieta ahí. Esa voz, afilada como un cuchillo, se clavó en mi espalda. Me giré. Mi ex-suegra, Pilar, la mujer que hasta hacía unos minutos era mi familia, me miraba con ojos que no distinguían entre una enemiga y una criminal. Y su siguiente frase hizo que todo oficialmente cruzara los límites. Ahora que estamos divorciados, las cuentas claras. Devuélveme los 70,000 euros. Ahora mismo. Me quedé inmóvil unos segundos y luego me eché a reír. No de tristeza, sino porque supe que, desde ese momento, ya no sería la mujer a la que podían pisotear a su antojo. La llovizna de la tarde en Madrid no era intensa, solo un velo fino que empañaba la calle frente al tribunal. Las pequeñas gotas caían sobre los escalones de piedra, se expandían y se desvanecían. Exactamente igual que mi matrimonio de 3 años. Parecía sólido, pero terminó de una forma tan ligera que resultaba cruel. Permanecí bajo el alero, con el papel del divorcio aún ligeramente húmedo en la mano. Las palabras divorcio de mutuo acuerdo estaban impresas con una claridad gélida. Sin disputa de bienes, sin hijos, sin ataduras. Cualquiera que lo viera desde fuera pensaría que había tenido suerte. Pero solo yo sabía lo que había tenido que soportar durante 3 años para conseguir esas 3 palabras. Mutuo acuerdo. Un matrimonio donde cada decisión requería un permiso. Un hogar que nunca sentí como mío. Una familia donde cada comida era un examen, desde cómo cocinaba, cómo hablaba, hasta cómo respiraba, y especialmente mis suegros. Pilar siempre me miraba como si yo fuera un artículo defectuoso, comprado para descubrir después que no valía el precio pagado. Las chicas de ahora sois solo fachada, pero no sabéis hacer nada útil. En mi casa no falta el dinero, falta gente que sepa cuál es su sitio. Que te quede claro, sin mi hijo, no serías nada. Escuché esas frases durante 3 años, sin faltar un solo día. Pero hoy todo había terminado. Bajé los escalones, mis tacones golpeando suavemente la piedra húmeda. Nadie me despedía, nadie me llamaba. Mi exmarido, Alejandro, el hombre que una vez prometió protegerme toda la vida, se había ido justo después de la vista, sin mirar atrás ni una sola vez. ¡Qué ironía! 3 años de mi juventud, a cambio de una espalda que se alejaba con determinación. Respiré hondo, dispuesta a salir por la puerta principal, cuando... «¿He dicho que te detengas?» La voz sonó detrás de mí, tan fría y familiar, que no necesité girarme para saber quién era. Me detuve en seco, no por miedo, sino porque sabía que esto aún no había acabado. Me giré lentamente. Pilar estaba a pocos metros, con su impecable traje negro, el pelo recogido en un moño alto sin un solo cabello fuera de lugar y sus ojos afilados como cuchillas. Pero hoy, en su mirada no solo había desprecio, sino también algo parecido a la frustración, como si no aceptara la derrota. Caminó rápidamente hacia mí, el sonido de sus tacones contra la piedra resonando con autoridad y presión. Ahora que estamos divorciados, las cuentas claras, dijo. Su voz no era alta, pero sí lo suficiente para que los pocos que pasaban nos miraran. Me debes 70,000 euros. Págame ahora mismo. El aire pareció congelarse por un segundo. La miré y sonreí levemente. ¿70,000 euros? Pregunté, mi voz tan suave que me resultó extraña a mí misma. No te hagas la tonta, Siseo. ¿El dinero que te di cuando montasteis la empresa? ¿Creías que lo había olvidado? Ah, ese dinero. Un recuerdo fugaz cruzó mi mente. El día en que Alejandro y yo empezamos nuestro proyecto empresarial. No teníamos nada más que una idea y unos cuantos planes de negocio mal esbozados. Ella nos dio 70,000 euros, pero a cambio de innumerables recordatorios y humillaciones, como si le debiera la vida entera. Y lo más irónico es que ese dinero se lo había devuelto hacía mucho tiempo, aunque sin papeles de por medio. La miré directamente a los ojos, con la mirada serena. ¿Estás segura de que todavía le debo algo, Pilar? Segurísima, respondió al instante, sin dudar. Y si no pagas, no me culpes por montar un escándalo. Algunas personas cercanas empezaron a murmurar. Miradas de curiosidad, de juicio, de lástima. Todas se centraron en mí. Si hubiera sido la de antes, probablemente habría bajado la cabeza, habría guardado silencio, habría aceptado pagar solo para que todo terminara en paz. Pero hoy ya no era la mujer de hace 3 años. Abrí mi bolso, saqué el móvil y mis dedos se deslizaron rápidamente por la pantalla. Cuenta del destinatario. Cantidad,
Confirmar. Un suave bip sonó. Levanté la pantalla y la giré hacia ella. Acabo de transferirle 100,000 euros. Pilar se quedó helada. No solo ella, sino también la gente de alrededor se quedó en silencio. ¿Qué has dicho? Tartamudeó. ¿100,000? 100,000 euros, repetí, con la misma voz tranquila. No 70. Su mirada empezó a vacilar. Estás loca. Yo solo te pedí 70. Di un paso hacia ella. La distancia entre nosotras se redujo a menos de 1 metro. La miré directamente a los ojos, por primera vez, sin apartar la mirada. 70,000 euros es la deuda, dije lentamente. Los otros 30,000, ladeé la cabeza y sonreí. Son para comprar su silencio. Pilar se quedó petrificada. El ambiente se solidificó. Tú, me señaló con un dedo tembloroso. ¿Te atreves a hablarme así? No respondí de inmediato. Guardé el móvil tranquilamente en mi bolso y dije una frase que hizo que su rostro cambiara por completo. A partir de ahora, ni usted ni su familia tienen ningún derecho a interferir en mi vida. Una ráfaga de viento sopló, trayendo el frío de la llovizna. Y por primera vez en 3 años, me sentí verdaderamente libre. Pero sabía que esto era solo el principio. La lluvia empezó a caer con más fuerza. Las gotas golpeaban el suelo con un sonido seco, como si el cielo también estuviera presenciando algo que estaba a punto de suceder. Me di la vuelta y empecé a caminar, con pasos lentos pero firmes, sin mirar atrás, sin dudar. A mis espaldas todavía oía la voz de Pilar, pero ya no era afilada, sino que revelaba un pánico creciente. Espera, detente, te digo. No me detuve. Solo cuando el teléfono vibró en mi bolso me paré un instante. El nombre del remitente apareció en la pantalla. Alejandro, mi exmarido. Miré la pantalla un par de segundos y contesté. Diga. Mi voz era tan serena que hasta a mí me sorprendió. Al otro lado de la línea hubo un segundo de silencio. Luego su voz sonó, apremiante. Valentina, ¿dónde estás? Sonreí levemente. Estamos divorciados, Alejandro. No necesitas saberlo. No seas así, dijo, bajando el tono pero sin ocultar su tensión. Acabo de recibir una notificación de la empresa. No dije nada, solo esperé en silencio. Un silencio lo suficientemente largo para que él mismo entendiera. ¿Has sido tú? Su voz se hundió. La decisión de mi despido la has firmado tú. Miré la calle que tenía delante. Los coches pasaban, salpicando agua del asfalto mojado. Todo seguía normal, solo que mi vida acababa de tomar un rumbo completamente diferente. Sí, respondí, escuetamente. Al otro lado de la línea se hizo el silencio absoluto. Imposible, murmuró. No tienes ese poder. Cerré los ojos por un segundo. 3 años. 3 años siendo tu mujer. 3 años en los que nunca me preguntaste, ¿qué estás haciendo, Valentina? ¿Qué planes tienes? ¿Quién eres en realidad? ¿Y solo ahora empiezas a preguntártelo? ¿De quién crees que es esa empresa? Le pregunté suavemente. Es mía. La construí desde cero, respondió al instante, casi por reflejo. Me eché a reír, una risa contenida pero que a mí misma me sonó amarga. ¿Tú la construiste? Repetí. ¿Recuerdas de dónde salió el primer dinero para ponerla en marcha? Él se quedó en silencio. No fueron los 70,000 euros de tu madre continue, pronunciando cada palabra con claridad, ni tampoco tus ahorros. Fueron 3 millones de euros de mi cuenta personal. Fue como si un rayo hubiera caído al otro lado de la línea. ¿Qué? Prácticamente gritó. ¿Qué tonterías estás diciendo? Nunca digo tonterías, repliqué. Mi voz se volvía más fría. Es solo que, hasta ahora, nunca quisiste escuchar. La lluvia arreciaba. El viento me alborotó el pelo. No puede ser, repitió él, con voz temblorosa. Si fuera así, ¿por qué no me lo dijiste nunca? Abrí los ojos y miré al frente. Porque quería ver si, sin dinero ni posición, seguía siendo el hombre en el que una vez creí. Un largo silencio. Esta vez fue un silencio absoluto, sin refutaciones, sin ira, solo la verdad desnuda. Y el resultado continué, bajando la voz, ya me lo has dado tú. La verdad, al descubierto. Valentina. Su voz se suavizó, casi suplicante. ¿Podemos hablar de esto? No lo creo. Puedo explicarlo. ¿Explicar? Le interrumpí. ¿Explicar que te quedaste de brazos cruzados mientras tu madre me insultaba durante 3 años? Se atragantó. ¿O explicar que usaste mi dinero y lo hiciste pasar por tu propio mérito? No hubo respuesta. Solté un suspiro. No de dolor, sino de alivio, por haber dicho finalmente todo lo que había guardado durante 3 años.
Una última cosa. Alejandro le llamé por su nombre, por primera vez en mucho tiempo, con una calma extraña. La decisión de tu despido es efectiva. Ya no eres el director ejecutivo, ni tienes ningún poder en la empresa. Imposible, exclamó. Tengo acciones. Sí, es verdad, dije suavemente. Un 5%, una cifra tan pequeña que resulta patética. Yo, en cambio, tengo el 68%. Fin de la llamada. Al otro lado de la línea ya no había sonido, solo una respiración pesada y una verdad que no podía aceptar. ¿Por qué? Susurró. ¿Por qué me lo ocultaste? Guardé silencio unos segundos y luego respondí. Porque quería que me amaran, no que me necesitaran por mi dinero. Una gota de lluvia cayó sobre la pantalla del móvil. La miré y colgué. Detrás de mí. ¿Qué le has hecho a mi hijo? La voz de Pilar sonó, esta vez con auténtico pánico. No me giré. Solo dije una frase lo suficientemente alta para que la oyera. Solo he puesto las cosas en su sitio. La lluvia seguía cayendo, pero esta vez ya no sentía frío. A la mañana siguiente, el cielo de Madrid estaba despejado. El sol brillaba tras la tormenta de la noche anterior. La luz se extendía sobre los rascacielos de cristal del distrito financiero. Todo parecía en calma. Pero dentro del edificio de 18 plantas, sede de Solara Innova S.A., una tormenta acababa de empezar. Salí del coche, mis tacones golpeando el granito de la entrada principal. Llevaba un traje sastre blanco que se ajustaba a mi figura, el pelo recogido en una coleta baja, y caminaba con paso firme. La recepcionista, al verme, se levantó de inmediato. Buenos días, señora Valentina. Asentí levemente, sin presentaciones, sin explicaciones. Aquí yo nunca había sido la esposa del director. Siempre fui la persona detrás del telón. Y hoy salí a la luz. En cuanto entré en el vestíbulo, supe que algo no iba bien. Había ruido, gritos y una voz familiar. Que salga esa Valentina, decidme qué derecho tiene a despedir a mi hijo. Me detuve y esbocé una media sonrisa, más rápido de lo que pensaba. En la zona de espera, mi ex-suegra estaba de pie en medio del vestíbulo, con las manos en las caderas y la voz estridente. A su lado, mi exmarido, Alejandro, con el rostro pálido pero los ojos llenos de ira. Y no estaban solos. Varios tíos y primos los acompañaban, como un pelotón perfectamente organizado. Los empleados se apartaban, nadie se atrevía a decir nada. Una escena tan ridícula como patética. Me acerqué. El sonido de mis tacones resonó con claridad en el ruidoso espacio. Clac, clac, clac. Un paso tras otro, hasta que todas las miradas se volvieron hacia mí. Pilar fue la primera en reaccionar. Me señaló con el dedo. ¡Ahí está! El ambiente estalló. Perfecto. Llegas justo a tiempo, avanzó hacia mí, con la voz cargada de indignación. Explícame ahora mismo en base a qué te atreves a despedir a mi hijo. Me mantuve firme, sin esquivarla, sin enfadarme, simplemente mirándola como a una extraña. En base a mi derecho de propiedad, respondí, concisa. ¿Qué dices? Prácticamente gritó. Me giré hacia la recepcionista. Por favor, avise al departamento jurídico para que baje. Sí, señora. Pocos minutos después, un hombre de mediana edad en traje se acercó rápidamente, con un grueso dossier en la mano. Inclinó la cabeza ligeramente. Señora Valentina. Asentí. Haga el anuncio. Abrió el dossier y su voz, clara y profesional, resonó en el vestíbulo. Según el certificado de registro mercantil y la estructura accionarial actual. 1. La señora Valentina Ruiz posee el 68% de las acciones, siendo la accionista mayoritaria. 2. El señor Alejandro Torres posee el 5% de las acciones. Y 3. El derecho de nombrar y destituir al director ejecutivo pertenece al accionista mayoritario. Hizo una pausa y miró directamente a Alejandro. Por lo tanto, la decisión de despedir al señor Alejandro Torres es completamente legal. El mundo pareció derrumbarse para ellos. El vestíbulo se quedó en un silencio sepulcral. Pilar estaba petrificada. No puede ser, murmuró. Alejandro apretó los puños. Las venas de su cuello se marcaron. Valentina, esto es pasarse de la raya. Lo miré, esta vez sin una pizca de emoción. ¿Pasarme de la raya?, le pregunté. ¿O es que no estás acostumbrado a perder el poder? Se quedó sin palabras. Me giré hacia el gerente de la oficina. ¿Se han recuperado los coches de empresa? Sí, señora. Se han recuperado 2. El tercero está de camino. Ya se ha enviado la notificación para su entrega hoy mismo. Asentí y miré directamente a Pilar. Me preguntaba en base a qué, ¿verdad? Me acerqué y cada paso que daba la hacía retroceder un poco.
En base a que todo lo que usted creía que pertenecía a su familia, hice una pausa, enfatizando cada palabra. En realidad, nunca les perteneció. Imposible, gritó. Esos 2 pisos los compró mi hijo. Sonreí levemente. ¿Quiere ver los contratos? Hice un gesto. El abogado presentó otro fajo de papeles. Propiedades a nombre de la empresa. La empresa está bajo mi control. Así que la miré fijamente. Solo estoy recuperando lo que es mío. Un silencio aterrador. Nadie dijo nada. Nadie se atrevió. Incluso los parientes que los acompañaban empezaron a mirarse entre sí, sus miradas vacilantes. Nadie más alzó la voz. Nadie más se puso de su parte. Me di la vuelta sin decir una palabra más. Seguridad, dije. Acompañen a estas personas a la salida. 2 guardias de seguridad se acercaron inmediatamente. Pilar seguía allí, inmóvil, con el rostro pálido y la mirada perdida, como si acabara de perderlo todo. Entré en el ascensor. Las puertas se cerraron, aislándome por completo del mundo exterior. En ese instante me miré en el espejo. Una mujer extraña me devolvía la mirada. Más fuerte, más fría, ya no era la mujer de ayer. Pero sabía que esta historia aún no había terminado. Las puertas del ascensor se cerraron, y el silencio interior era tan profundo que podía oír los latidos de mi propio corazón. Planta 18. Las puertas se abrieron a un largo pasillo enmoquetado en gris, flanqueado por cristaleras que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. La luz de la mañana entraba a raudales, reflejándose en cada superficie y haciendo que todo pareciera nítido hasta la frialdad. Salí y, antes de llegar al final del pasillo, por fin has vuelto a tu sitio. Una voz masculina, grave y tan familiar que me hizo detenerme en seco. Me paré, sin girarme de inmediato. En un instante, un torrente de viejos recuerdos me invadió. Me di la vuelta. Él estaba allí, apoyado ligeramente en un escritorio, con las manos en los bolsillos y una mirada tranquila pero insondablemente profunda. Marco, el hombre al que pensé que no volvería a ver jamás. ¿Qué haces aquí?, pregunté, manteniendo la calma. Él sonrió levemente. Creo que esa pregunta debería hacértela yo a ti. Se acercó, con pasos lentos y seguros. La presidenta Valentina Ruiz, desaparecida durante 3 años, por fin se digna a aparecer. Apreté ligeramente los puños. Sigue siendo igual de sarcástico. Y tú me recorrió con la mirada, deteniéndose un instante. Sigue siendo una experta en esconderte. Aparté la cara. No quería que viera ninguna emoción en mí. ¿A qué has venido? Negocios, respondió secamente, y dejó un dossier sobre la mesa. La sucursal de Frankfurt. El proyecto que dejaste a medias hace 3 años. Me quedé helada. Mis ojos se posaron inconscientemente en el dossier. El nombre del proyecto, las cifras de inversión, todo me resultaba familiar. Tú, levanté la vista lentamente. ¿Aún lo conservas? No lo conservo, dijo. Lo esperaba. El aire se volvió denso. Sabía que no podía seguir esquivándolo. ¿Has venido a remover el pasado? Marco negó con la cabeza. He venido a hacerte una pregunta. Me miró directamente, su mirada más seria que nunca. Hace 3 años, ¿por qué sacaste 3 millones de euros del proyecto? Esa pregunta fue como una cuchillada directa a un recuerdo que había intentado enterrar. Guardé silencio. Él dio un paso más. ¿Lo sabías? Por culpa de ese dinero, todo el proyecto casi se va a la quiebra. Lo compensé después. Lo sé. Entonces, ¿por qué preguntas? Quiero oírlo de ti. Cerré los ojos un segundo y los abrí. Se acabó el evitarlo. Porque me casé. El silencio se instaló. Marco no dijo nada, solo me miraba. Esos 3 millones, continué, con voz más lenta. Los usé para empezar una nueva vida con él. ¿Y creías que lo merecía? Esa pregunta me hizo soltar una risa amarga. No dije. Pero en ese momento quería creer que sí. Marco no preguntó más, solo asintió levemente. Así que aceptaste desaparecer de todo. Necesitaba una vida normal. ¿Y la conseguiste? Me quedé en silencio. La respuesta era más que obvia. Me observó durante un largo rato y luego dijo, «Has cambiado». ¿A mejor o a peor?, pregunté. No respondió de inmediato. Solo sonrió de lado, más peligrosa. Empujó el dossier hacia mí. «Este proyecto todavía te necesita». «No estoy segura». Valentina dijo mi nombre. Su voz se volvió más grave. «Esta vez, no huyas». Miré el dossier y luego lo miré a él. Hace 3 años me fui sin una sola explicación. 3 años después, él seguía aquí. Sin reproches, sin resentimiento, solo esperando algo que nunca imaginé. ¿No estás enfadado conmigo?, pregunté. Marco me miró, su mirada se suavizó pero seguía siendo profunda. Lo estuve, dijo, directamente.
pero lo entendí. Fuera de la cristalera, el sol estaba más alto. La ciudad resplandecía. Un nuevo comienzo, o quizás otra tormenta. Puse la mano sobre el dossier. No lo abrí, pero tampoco la retiré. Y supe que, esta vez, mis decisiones ya no afectarían solo a un matrimonio. La oficina en la planta 18 seguía en silencio, pero el ambiente había cambiado. Yo permanecía de pie, con la mano sobre el dossier que Marco me había dado, y él estaba frente a mí, sin apartar la mirada. Una tensión invisible se alargaba hasta que... ¡Bam! La puerta de la oficina se abrió de un empujón. Sin necesidad de girarme, supe quién era. Valentina. La voz familiar, pero esta vez sin un ápice de confianza, solo una mezcla de ira y pánico. Alejandro estaba en la puerta, con la camisa arrugada, la corbata torcida y el pelo, siempre impecable, ligeramente despeinado. Jadeaba, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño o por haber sido acorralado. Detrás de él, un guardia de seguridad intentaba detenerlo. «Déjalo pasar. Y que nadie entre», dije. El guardia se detuvo, asintió y se retiró. La puerta se cerró, dejando la habitación con solo 3 personas. Nuestras miradas se cruzaron. Alejandro me miró a mí y luego a Marco. Su vista se detuvo un segundo en él. «¿Y tú quién eres?» Marco no respondió. Se cruzó de brazos y se apoyó en la mesa, observando la escena como si fuera una obra de teatro. Alejandro se volvió hacia mí. «Explícamelo». «¿Qué quieres que te explique?», pregunté. «¿Qué hay entre tú y él?». Esa pregunta hizo que el ambiente se volviera aún más pesado. Antes de que yo pudiera hablar, Marco se adelantó. ¿Soció su voz, grave y clara? ¿Y la persona a la que ella abandonó? Alejandro se quedó de piedra. ¿Abandonó? Me miró, con los ojos llenos de incredulidad. «Valentina, ¿de qué va esto?» «Antes de casarme contigo, él y yo trabajábamos juntos en un proyecto». «¿Y lo dejaste por mí?», preguntó Alejandro, con la voz cargada de tensión. ¿O eligió a alguien más fácil de controlar?, intervino Marco. Su tono no era sarcástico, pero sí lo suficientemente hiriente. Alejandro se giró bruscamente hacia él. «¡Tú te callas! ¡Esto es asunto nuestro!». «Ya no es asunto tuyo», dije, cortando de raíz la discusión. Alejandro se quedó rígido. «¿Qué has dicho?». «Que nos hemos divorciado». «Lo sé», casi gritó. «Pero no puedes». «¿No puedo qué?», le reté. «¿No puedo vivir mi propia vida?». Se quedó en silencio, pero su mirada empezó a cambiar. Ya no era solo ira, era desesperación. «De acuerdo». Sonrió amargamente. «¿Crees que has ganado?». No dije nada, solo lo observé. «¿Crees que por tener el 68% de las acciones lo controlas todo?». Continuó. «¿Has olvidado que esta empresa tiene otros inversores?». Fruncí ligeramente el ceño, un detalle que no había tenido tiempo de revisar. «He vendido mis acciones», dijo Alejandro, bajando la voz. «Mi 5% ya no está aquí». Marco se enderezó. Su mirada cambió. «¿A quién se las has vendido?». Alejandro no respondió de inmediato. Me miró con una extraña sonrisa. «A alguien que tiene muchas ganas de verte». La puerta se abrió de nuevo. Una mujer entró. Tacones altos, vestido ajustado, pelo ondulado y una mirada gélida. La miré y por un segundo mi corazón se detuvo. «¿Cuánto tiempo, Valentina?» Sonrió. «¿O debería llamarte hermanita?». Apreté los puños. Mi voz se heló. «Clara, mi hermanastra, la hija de mi padre con otra mujer, la persona que desapareció de nuestra familia hace años y que ahora estaba aquí, como la nueva accionista de la empresa». Clara entró, su mirada pasó por encima de mí y se detuvo en Marco. Una leve sonrisa. «¿Sigues igual de apuesto, Marco?». Marco no respondió, solo la miró con cautela. Lo entendí. Nada de esto era una coincidencia. El 5% de Alejandro, la aparición de Clara, una nueva partida de ajedrez acababa de comenzar. La puerta se cerró detrás de ella. El aire en la habitación parecía haberse comprimido. 3 años atrás, pensé que había dejado el pasado atrás. Pero ahora, el pasado estaba justo delante de mí, vivo, afilado y más peligroso que nunca. Clara caminaba lentamente, con pasos ligeros pero firmes. Su mirada recorrió la oficina y se detuvo en mí, sin el menor atisbo de evasión. «Has cambiado mucho», hermanita. Su voz era la misma de siempre, suave pero con una capa de espinas ocultas. No respondí, solo lo observé. La misma sangre, pero nunca la misma familia. «Creía que te conformarías con tu vida de casada», continuó. «No esperaba que volvieras tan pronto». «Ese lugar nunca fue el mío», repliqué. «Oh», enarcó una ceja. «Y aún así te atreviste a sacar 3 millones del proyecto para casarte con él». El aire se congeló. Alejandro se giró bruscamente hacia mí. ¿Lo de los 3 millones era verdad?
No lo miré, mis ojos estaban fijos en Clara. ¿Desde cuándo me vigilas? Desde antes de que te fuera, sonrió. ¿Creías que podías esconderlo todo? Apreté los puños. Una vieja sensación de asfixia volvió. ¿Qué quieres? Pregunté directamente. Clara ladeó la cabeza. Recuperar lo que me pertenece. Aquí nunca has tenido nada. ¿Estás segura? Rió por lo bajo. ¿O has olvidado a quién eligió papá? Esa frase fue como un puñal. Marco frunció el ceño. ¿Papá? Clara se giró hacia él. ¿Aún no lo sabes? Me miró con frialdad. ¿Tampoco le has contado a él sobre tu familia? La verdad ya no podía ocultarse. Respiré hondo. Mi padre fue el fundador de este grupo. Silencio. Marco me miró, su expresión cambió. Así que, dijo lentamente, no eres solo un accionista. Soy la heredera legítima, respondí, pero no la única. Clara se echó a reír. Te falta un detalle. Sacó un documento de su bolso y lo puso sobre la mesa. El testamento. Miré el papel. Mi corazón se aceleró. Papá dejó el 70% de las acciones a la persona con la capacidad de dirigir la empresa, dijo Clara. No especificó un nombre, lo que significa que tú tienes el 68% porque te adelantaste. Sonrió y yo estoy empezando a reclamar lo mío. Me giré hacia Alejandro. Sus ojos evitaban los míos. ¿Desde cuándo sabías esto? Él guardó silencio. ¿Le vendiste tus acciones a ella? Pregunté. Sí, una sola palabra, pero sentí el peso de la traición. No por las acciones, sino porque él sabía de Clara, sabía de mi familia, y nunca dijo nada. No tenía otra opción, dijo Alejandro, apresuradamente. Necesitaba el dinero y ella pagó más. Sálate, le corté. Marco dio un paso al frente. ¿Qué porcentaje tienes? Clara lo miró. Actualmente, un 5%. No es suficiente para hacer nada. Cierto, sonrió. Pero es suficiente para empezar. Se acercó a mí, muy cerca. ¿Sabes una cosa? Susurró. No necesito ganar de inmediato. Me basta con hacerte perderlo todo, poco a poco. Por primera vez, vacilé. La miré, no con miedo, sino dándome cuenta de que esto ya no era una guerra de empresas, sino una guerra familiar. No voy a dejar que lo hagas, dije con claridad. Clara retrocedió, sonriendo. Inténtalo. Se dio la vuelta y se dirigió a la puerta. Alejandro se quedó allí unos segundos y la siguió. La puerta se cerró. Solo quedábamos Marco y yo. Él me miró. ¿Estás bien? Guardé silencio un momento y luego dije, el juego acaba de empezar. La oficina se quedó en un silencio opresivo. Me quedé inmóvil unos segundos, procesando todo. Clara había vuelto, no para un reencuentro, sino para una declaración de guerra. Necesito la lista actualizada de accionistas, dije. Mi voz firme. Marco no hizo preguntas. Sacó su teléfono. Enviar la estructura accionarial completa a la planta 18. Ahora. Colgó y me miró. ¿Qué piensas hacer? Me volví hacia él, sin vacilación. Cerrarle el paso. 10 minutos después, el informe estaba sobre mi mesa. Lo abrí. Los números eran claros. Yo, 68%. Clara, 5%. Accionistas minoritarios, 27%. A primera vista yo seguía teniendo el control absoluto. Pero sabía que si Clara compraba un 13% más, tendría suficiente poder para presionar. Estos minoritarios, pasé las páginas. ¿Hay alguien vulnerable? Marco asintió. Sí. Señaló un nombre, Julián Mendoza, 12%. Su situación financiera es precaria. Esbocé una media sonrisa. Irá a por él. Tengo que reunirme con él antes, dije. ¿Esta noche? Ahora mismo. Marco me miró unos segundos. Voy contigo. No es necesario. Sí lo es, replicó. Esto ya no es solo tu asunto. Lo miré. Sus ojos no me presionaban, pero su determinación era clara. Había elegido su bando. En el coche, la ciudad pasaba velozmente tras la ventanilla. Estábamos en silencio hasta que rompí el hielo. ¿Conocías a Clara de antes? Sí, dijo Marco, sin apartar la vista de la carretera. Desde antes de conocerte a ti. Me giré hacia él. ¿Nunca me lo dijiste? No era relevante, hizo una pausa, hasta hoy. Participó en algunos proyectos de inversión de la competencia. No es tan simple como crees. No me sorprendió. Nunca pensé que lo fuera. El coche se detuvo frente a un viejo edificio de oficinas. Subimos al despacho de Julián Mendoza. Un hombre de mediana edad se levantó al vernos. Señora Valentina, qué sorpresa. Espero no llegar demasiado tarde, dije, con una leve sonrisa. Su expresión vaciló. Alguien acaba de irse.
Mi corazón se encogió. Clara, no necesito confirmarlo. Voy a ser directa, me senté. Necesita dinero, puedo ayudarle a cambio de sus acciones. Él sonrió con amargura. La señorita Clara me ha hecho la misma oferta. ¿Más alta que la mía? Asintió. La tensión llenó la sala. Marco permanecía en silencio detrás de mí, pero su presencia era palpable. Yo no ofrezco más dinero, dije. Ambos hombres me miraron, sorprendidos. Ofrezco valor. Puse un nuevo dossier sobre la mesa, un nuevo proyecto. Si se queda con nosotros, tendrá un puesto directivo. Si le vende a ella, no puedo garantizar nada. La diferencia no era el dinero, era el futuro. Mendoza miró el dossier y luego a mí, indeciso. De vuelta en el coche, el silencio volvió. No estás segura de que te elija a ti, dijo Marco. Lo sé. Entonces, ¿por qué hacerlo? Porque no juego con sus reglas, miré al frente. Si pierdo, jugaré más fuerte. Marco sonrió levemente. Esa es la Valentina que conozco. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. ¿Creías que eras la única que sabe jugar al ajedrez? Miré la pantalla y sonreí. Esta guerra ya no tenía marcha atrás. Esa noche, la ciudad se iluminó. Yo seguí en mi despacho, mirando a través de la cristalera. A las 22:17, mi teléfono se iluminó. Un mensaje de Julián Mendoza. Lo siento. He decidido vender mis acciones. Apreté el puño, mi rostro impasible. ¿Por cuánto? Escribí. La respuesta fue instantánea. El 12% completo. Las tornas habían cambiado. Hice un cálculo rápido. Yo 68%, Clara 17%, otros minoritarios 15%. Aún no era suficiente para derrocarme, pero sí para empezar una guerra. Llamaron a la puerta. Era Marco. Hay noticias, dijo. Lo sé. ¿Le ha vendido a ella? No pareció sorprendido. Convocaré una junta de accionistas, dije. Mañana mismo. ¿Tan pronto? Ella no esperará. El verdadero peligro no es la empresa. Entonces, ¿qué es? Preguntó Marco. Me giré hacia él. Soy yo. A la mañana siguiente, la sala de juntas estaba llena. El aire era denso. La puerta se abrió y entró Clara, con su sonrisa de siempre, pero hoy era mi rival. Declaró abierta la sesión. Dije, mi voz firme. El primer golpe. Propongo una reestructuración del Consejo de Administración. El contraataque. Me opongo, dijo Clara, sin dudar, y propongo una auditoría completa de las finanzas de los últimos 3 años. La sala murmuró. Un golpe a mi pasado. ¿A qué te refieres?, pregunté. A los 3 millones, dijo. El silencio fue total. Una cifra retirada sin la aprobación del Consejo. Sospecho de apropiación indebida de activos. Todas las miradas se clavaron en mí. Valentina, dijo Clara con una sonrisa de triunfo. Si quieres conservar tu puesto, explícate. Me quedé en silencio unos segundos y entonces lo admití. Es cierto, yo retiré los 3 millones y asumo la responsabilidad. La sala estalló en murmullos. Nadie lo esperaba. Pero, continué, mi voz más fuerte, ese dinero era mío. Lo transferí a la empresa a título personal, no como capital social. Y tengo los documentos que lo prueban. Puse un dossier sobre la mesa. La expresión de Clara cambió, pero no se detuvo. De acuerdo. Si no fue el dinero. ¿Qué hay de la muerte de papá? La sala se quedó helada. Mi corazón se detuvo. ¿Estás segura?, dijo Clara, mirándome fijamente, de que no tuviste nada que ver. La sala de juntas se sumió en un silencio aterrador. La pregunta de Clara quedó suspendida en el aire, como una sentencia. Me quedé inmóvil, y fue precisamente ese silencio lo que hizo que todos dudaran. Valentina. La voz de Marco me sacó de mi trance. Cerré los ojos un segundo y los abrí. Sí, dije, y la sala contuvo el aliento. Tuve que ver. El caos se desató. Clara sonrió, saboreando su victoria, pero yo no había terminado. Tuve que ver, pero no como tú crees. Ese día, papá y yo discutimos. Él quería que asumiera el control de la empresa de inmediato. Yo me negué. Quería irme, tener una vida normal. Discutimos acaloradamente. La primera y la última vez, me dijo que si cruzaba esa puerta, no volviera nunca más. Apreté los puños y me fui. 30 minutos después, sufrió un derrame cerebral. Cayó al suelo. No había nadie para ayudarlo. Si no me hubiera ido, quizás seguiría vivo. El aire se quebró. «¡Lo has admitido!», exclamó Clara. «Tú lo mataste indirectamente». Nadie me defendió, hasta que Marco habló. «Eso no es un asesinato, es una tragedia». «Tú no tienes derecho a hablar», sisió Clara. «Tú no estabas».
Pero yo sí. Yo llegué cuando él ya estaba en el suelo, solo. La miré. ¿Llegaste? Clara se detuvo un instante. Un detalle crucial. ¿Llegaste antes que la ambulancia? Pregunté, mi voz lenta. Entonces, ¿por qué no llamaste a emergencias de inmediato? El aire se congeló. O quizás, la miré fijamente, esperaste. ¡Calat! Gritó, perdiendo el control por primera vez. No necesitaba más pruebas. Su reacción lo decía todo. Una partida de ajedrez acababa de dar un vuelco. ¿Crees que lo sabes todo?, dijo Clara, su máscara de calma rota. Pues te lo contaré. Llegué antes que tú. Escuché cómo papá te suplicaba que te quedaras. Te dijo que no le quedaba mucho tiempo. Mi corazón se encogió, pero tú le diste la espalda. Cuando te fuiste, él cayó. Entré. Todavía estaba consciente. Me miró y me dijo una cosa. No llames a Valentina. Me quedé de piedra. No quería que lo vieras así. Pero llamé a emergencias de inmediato. Ya era demasiado tarde. La miré, el enfado reemplazado por un vacío. ¿Por qué no lo dijiste nunca? Porque no te lo merecías, dijo. Su voz cargada de resentimiento. Tú elegiste irte. Yo fui la que se quedó. Yo organicé el funeral. Yo. Su voz se quebró. Y aún así, el testamento no llevaba mi nombre. Entonces lo entendí todo. No era por la empresa. Era el dolor de una hija que nunca se sintió reconocida. Me acerqué a ella. Tienes razón. Yo me fui. Pero eso no te da derecho a destruirlo todo. Puedo. O puedes elegir detenerte, la interrumpí. Te daré parte de las acciones, no porque me lo exijas, sino por él. Clara me miró, su expresión vacilante. ¿Crees que necesito tu compasión? Creo que necesitas una razón para parar. Se quedó en silencio. Luego soltó una risa, esta vez sin amargura. Sigue siendo la misma. Se dio la vuelta y se fue. En la puerta se detuvo. Esto no ha terminado. Las puertas se cerraron. La guerra había cambiado. Ya no era una lucha de poder, sino un enfrentamiento con nuestro propio pasado. Cuando la sala se vació, solo Marco quedó. ¿Estás bien?, preguntó. Sonreí levemente. Bien. ¿Una mentira obvia? No tienes que ser fuerte todo el tiempo, Valentina. Esa frase me desarmó. Me senté, sintiéndome frágil por primera vez. Creí que lo había superado. Aún no, dijo Marco. No como un consuelo, sino como una verdad. Pero puedes enfrentarlo. No eres la única con remordimientos. Lo miré. El día que te fuiste, no te detuve, confesó. Pensé que si te obligaba a quedarte, nunca serías feliz. Me equivoqué. Nos quedamos en silencio, dos almas compartiendo verdades no dichas. Esto no ha acabado, me levanté, mi resolución renovada. Voy a investigar lo que pasó ese año. ¿Estás segura? No pienso volver a huir. Te ayudaré, dijo Marco, sin dudar. Mientras tanto, en el aparcamiento, Clara hacía una llamada. Ya está hecho. ¿Ha reaccionado con más fuerza de la que pensaba? ¿Siguiente paso?, preguntó la voz al otro lado. Clara sonrió. Profundizar, empezando por el hospital de aquel año. A la mañana siguiente, fuimos al hospital donde ingresaron a mi padre. Quisiera ver el historial clínico de mi padre. Ricardo Ruiz pedía en recepción. La empleada tecleó y frunció el ceño. Lo siento, ese historial no está en el sistema. Imposible. ¿Ingresó aquí? No hay datos. Algo iba muy mal. Un historial no desaparece así como así. Tras insistir, conseguimos el nombre del médico de urgencias de aquel día, el doctor Morales, pero ya no trabajaba allí. Se fue de repente, nos dijo una enfermera unas 2 semanas después de aquel caso. Conseguimos su dirección. Una pequeña casa en las afueras. Un hombre mayor nos abrió. Usted es la hija del señor Ruiz, dijo, sin sorpresa. Sabía que vendría. Dentro, nos contó la verdad. El historial no está en el hospital porque yo lo tengo aquí. Me ordenaron eliminarlo. Sacó una carpeta. Llegaron 2 personas a casa de su padre después de que usted se fuera. La primera, su hermana. La segunda, un hombre llamado Ricardo Vega. Ricardo Vega, dijo Marco, el antiguo director financiero. Desapareció poco después de la muerte de tu padre. Él fue quien llamó a la ambulancia, continuó el doctor. No su hermana. Ella llegó antes, pero no llamó. Discutieron. Durante 32 minutos, su padre estuvo en el suelo mientras ellos discutían. Mi sangre se heló. Intenté informar de ello, pero me obligaron a modificar el informe y a eliminar sus nombres. Alguien de la empresa con mucho poder. ¿Y qué pasó con Ricardo Vega?, pregunté. El doctor Morales nos miró con tristeza. Murió. Un mes después, la noticia fue un golpe final. ¿Cómo? Un accidente. Se cayó por las escaleras. Pero antes de morir, vino a verme. Me dijo, si algo me pasa, no será un accidente.
Ya no había duda. Esto era un plan. Mi padre, los 32 minutos, el historial borrado, un testigo clave muerto. Alguien estaba orquestando todo desde las sombras. De vuelta en el coche, recibí un mensaje anónimo. Estás yendo en la dirección equivocada. Detente ahora. No habrá una segunda oportunidad. Una amenaza directa. No voy a parar, dije, mi voz firme. Al día siguiente, teníamos el nombre del forense que firmó el informe de accidente de Ricardo Vega, el doctor Ferrer, otro antiguo empleado de la empresa. Lo encontramos en su casa. Un hombre cansado que parecía esperarnos. Lo sé. Firmé un informe falso, admitió. Me pagaron. ¿Quién? No fue una persona. Fue el consejo de administración. Su padre estaba a punto de hacer una limpieza en la empresa, de despedir a todos los corruptos. Se convirtió en un objetivo. Su muerte no fue del todo natural. Su derrame fue real, pero alguien se aseguró de que la ayuda no llegara a tiempo. Y luego silenciaron a Vega. ¿Y Clara? Ella no sabía todo el plan, pero la usaron. Se convirtió, sin quererlo, en una pieza de su juego. Todo encajó. Una conspiración para proteger sus intereses aprovechándose de una tragedia familiar. Una semana después, convoqué una rueda de prensa. Delante de todos, prensa, accionistas, los conspiradores, lo conté todo. El escándalo fue mayúsculo. La empresa se tambaleó. Los implicados fueron investigados. Los grandes nombres cayeron. Solara Innova ya no era la misma, pero resurgió de sus cenizas, más limpia, más transparente. Una tarde, Clara vino a verme. Ya no había odio en su mirada, solo cansancio. ¿Has ganado? Negué con la cabeza. En esta historia, nadie ha ganado. Las acciones. Dije, ¿sigo queriendo dártelas? ¿Por qué? Porque a pesar de todo la miré. ¿Seguimos siendo familia? No dijo nada, pero por primera vez. No se fue de inmediato. No era un perdón total, pero era un comienzo. En la cima del rascacielos, miraba la ciudad junto a Marco. Esta vez no te irás, ¿verdad?, preguntó. Sonreí. No. Porque esta vez ya no estaba huyendo,